Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Hoy viernes desde uno de los lugares que más es visitado por turistas, el símbolo de I Love Aruba, el cual reúne a cientos de visitantes que se quieren llevar una imagen que identifique nuestra isla. Como lo anunciamos, el cónsul de Venezuela en Aruba realizó oficialmente su retiro de su cargo como cónsul. Junto a los miembros de su directiva consular tuvo una tarde amena en la que recordó el trabajo realizado durante estos 4 años de gestión. Ellos hacen parte del cuerpo diplomático consular que durante 4 años estuvieron junto al cónsul saliente Jesús Javier Arias Fuenmayor, trabajando diariamente por el bienestar de todos los venezolanos que están residenciados en la isla o quienes vienen de visita. El trabajo que desplegó el cónsul durante su gestión fue acompañado del buen funcionamiento de su cuerpo diplomático que seguirá, esperando a que sea proclamado el nombre del nuevo cónsul. Entre las cosas que podemos destacar también, conversamos sobre la presencia cultural que ha tenido nuestro consulado, la cual ha sido bien recibida por el pueblo de Aruba y pensamos necesaria para todo lo que tiene que ver con la unión a través de nuestras raíces del pueblo venezolano y el pueblo arubiano. Y qué más que la cultura, que forma parte de la unión más profunda de nuestra familia, incluso de nuestros antepasados. El Consulado de Venezuela en Aruba siempre se ha destacado por ser un consulado de puertas abiertas, presto para ayudar a su comunidad, pero también se le da mérito a los trabajos que han hecho en la parte cultural, el enriquecimiento folclórico que le dieron a la isla a través de sus demostraciones culturales. Por esta razón se espera que quien tome posición en su cargo pueda seguir con la buena labor desplegada por el saliente cónsul Arias Fuenmayor. Tenemos 2 cónsules generales, bien sea la cónsula Mabel Lugo, que ha estado al frente del consulado, como estaba el cónsul Luis Cárdenas. Además de ello, tenemos un grupo de cónsules, cada uno en áreas específicas: Claudia Casio en la sección de prensa, Yolimar Villalba en la sección de cultura y pasaporte, junto con la cónsul Marisol. Tenemos también a Mérici y a Suyín, que están en todo el área que atiende a los presos, a los procesados, el área legal del consulado, junto a un gran personal local. Quiero decirles que nosotros tenemos un personal local altamente capacitado. Los que son venezolanos y los que no son, están altamente capacitados y seguirán sin duda prestando el mejor servicio a toda la comunidad que viene para acá, con todas las capacidades, mejor que yo, estoy seguro. Sobre el hecho que se presentó hace pocos meses en contra de la sede diplomática, el excónsul indicó que su salida no se debe a esta situación, sino por pedido del propio presidente Nicolás Maduro para convertirse en el nuevo embajador de Venezuela en Costa Rica. Sobre el hecho, Arias Fuenmayor indicó que espera que se haga justicia con el individuo y que no se vuelvan a repetir esos hechos, ya que, según él, lo que siempre quieren ellos como gobierno es la paz de Venezuela. Varios paquetes con droga fueron encontrados nada menos que en un colegio en Guanajuato, en Perú. Estaban enterrados en el jardín del centro educativo. Veamos las imágenes. Olfateaba cada ambiente del centro educativo. Luego de unos minutos, el can antidrogas logró dar con el estupefaciente, oculto nada menos que en los jardines donde se ubican las aulas del nivel de primaria. Fueron varios paquetes conteniendo marihuana los que fueron hallados en la gran unidad escolar Leoncio Prado de la ciudad de Huánuco. Acaban de detectar a través de los perros que están especializados en 3 aulas, por lo menos 9 lugares en donde se habría penetrado droga. La policía efectuó esta inspección luego que se descubriera que un alumno de secundaria poseía esta ilegal sustancia. La policía investiga no solo a los escolares del plantel, sino también al personal que labora ahí. Más de 4.000 escolares estudian en este colegio emblemático. Las autoridades aseguraron un mayor control para evitar la comercialización y uso entre el alumnado. Hay tensión en Amaga, Antioquia. En Colombia, la Superintendencia de Sociedades alertó sobre el peligro inminente que tienen 45 minas por acumulación de gases y agua. Vamos en directo con el informe. Mientras la Superintendencia de Sociedades aseguró que hay un inminente peligro en una zona minera de Amaga, Antioquia, en el municipio otra cosa piensan las autoridades locales. No son 43 minas que hay asentadas dentro del título minero 11262, que corresponde a Industrial Ullera. Son 27 unidades mineras
De las 27 unidades mineras, hay 3 que ya no están en explotación activa. El director de gestión minera de este municipio aseguró que junto a una reconocida Universidad de Medellín adelanta estudios que impidan el cierre de los socavones, lo que acarrearía problemas para la economía del municipio. Eso equivale más o menos a 4.000 personas con sus familias, que quedaríamos desempleadas, sin comida para nuestros hijos. El 90% de la población de Amagá, uno de los 5 municipios que componen la cuenca del Sinifaná, se ganan la vida en minas como esta. Uno libre de un accidente no está en ninguna parte. Y uno está ganando el sustento para la familia, hasta donde están los trabajos también. Sí, yo sé que hay peligro, pero de todas maneras nos toca trabajar así porque, pues, eso es nada más por aquí es el trabajo de nosotros, los mineros. Lo cierto del caso es que las 27 minas ubicadas dentro del título minero liquidado a Industrial Ullera son ilegales. La última palabra la tiene la Gobernación de Antioquia, máxima autoridad minera en el departamento y quien no se ha pronunciado frente al tema. Un policía en El Salvador continúa en huelga de hambre. Lo acompañan únicamente la constitución de su país debajo del brazo y un garrafón de agua. Su huelga se debe a que las condiciones laborales que ellos están trabajando no son humanas. Condiciones hasta que rayan que ser infrahumanas. Con su rostro cubierto, acompañado de la constitución y con un garrafón de agua, el agente declarado en huelga de hambre llegó a las oficinas centrales de la PNC para seguir con la protesta, luego que sus compañeros en el reparto La Campanera lo dejaran solo. Llegan y desbaratan una sede policial y al que esté en huelga lo dejan tirado en una colchoneta. El agua, el garrafón a donde tenía el agua para consumir, que se la llevan y me dejan sin agua. Sostiene que las condiciones laborales de ellos no son humanas y poco se piensa en su seguridad ante la actual ola delincuencial. El policía básico, ese si no tiene para comprar una, tiene que arriesgar su vida en los autobuses. Eso es lo que estamos diciendo. Aquí no estamos pidiendo gran cosa, estamos pidiendo cosas que se pueden solucionar hoy. Pero todo parece indicar que la huelga de hambre que mantiene el policía caerá en saco roto. Al director de la corporación parece no importarle que su subordinado esté sin comer desde hace 6 días. Rigoberto Pleites lo llamó mal agente y lo amenaza con sancionarlo. Vamos a tomar las medidas correctivas que sean necesarias para que este tipo de situaciones no se den. El buen agente hace un juramento al momento de ingresar a la Policía Nacional Civil y obviamente esta persona pues se ha salido de esa norma. Nosotros estamos valorando también su condición emocional porque no es primera vez que genera un problema al interior de la policía. A pesar de estas declaraciones, el elemento descontento asegura que no dará su brazo a torcer y que se mantendrá los días que sea necesario en la acera, solo tomando agua, frente a las cómodas oficinas del director general. Con imágenes de Ricardo Tobar, Julio Guevara, Noticiero Hechos. El expresidente Álvaro Uribe se presentó nuevamente ante la Fiscalía, a donde fue citado a raíz de su denuncia sobre supuestos dineros calientes que habrían ingresado para saldar deudas de la pasada campaña del actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Una vez más, este se negó a declarar ante los investigadores de ese país. Información seria, verificable y muy grave para los intereses del país, que la transmitiré a la Procuraduría en fecha próxima, que pediré respetuosamente sea anticipada. Se conocieron detalles de una banda de delincuentes que estaban trabajando en el aeropuerto y quienes presuntamente estaban abriendo las maletas y robando artículos de los pasajeros que estaban en el aeropuerto. Ayer se realizaron 8 detenciones y se espera que la investigación continúe. Una gran investigación estuvo andando sobre un caso de ladronicia en el aeropuerto Reina Beatrix de Aruba, en donde se reportó robos en el equipaje de los turistas. Ellos, en su mayoría procedentes de Estados Unidos, se estaban quejando por el alto índice de robos a sus pertenencias que llevaban en las maletas. A base de esa cantidad de quejas, se inició una exhaustiva investigación, la cual dio como resultado 8 detenciones, pero no se descarta que se produzcan más. El modus operandi en que estos trabajadores del aeropuerto abren las maletas de los turistas en el momento que están pasando por la banda de seguridad sacando las cosas, en su mayoría de valor.
Desde fuentes policiales se pudo concluir que por varios meses existieron quejas de turistas que les hacía falta diferentes artículos de su pertenencia. Por ese motivo, de inmediato, Recherche inició con la investigación que dejó el saldo de estas detenciones. Se conoció el caso de que los trabajadores de Gen Air estaban haciendo una fiesta con las maletas de los turistas, pero después de conocerse las diferentes quejas, las investigaciones iniciaron de inmediato. Se espera que otras compañías estén al tanto de estos hechos para que vigilen mejor a sus trabajadores y que estas situaciones no se sigan presentando, ya que es una mala imagen para nuestra isla. Se registraron al menos 5 detenciones, la mayoría convocadas en Sao Paulo, en Brasil. Allí los protestantes cortaron una de las principales avenidas quemando llantas a la altura del estadio Arena del Corinthians, donde Brasil inaugurará el Mundial Croacia este próximo 12 de junio. Varias protestas contra la organización del Mundial de Fútbol 2014 y en demanda de mejoras de servicios sociales colapsaron importantes avenidas y carreteras de Sao Paulo, la mayor ciudad de Brasil, a 26 días del inicio del torneo. Se registraron al menos 5 manifestaciones, una de ellas frente al estadio Arena del Corinthians, una de las 12 sedes del Mundial, y otras en el centro en las carreteras de circulación Marginal Pinheiros y Marginal Tietê, además de en la ciudad de Osasco, vecina a Sao Paulo, informaron fuentes oficiales. Las protestas se enmarcaron en una jornada de lucha contra el Mundial convocada por diversos movimientos sociales que al menos 15 ciudades brasileñas y también en varias del extranjero, las que han sido calificadas como un anticipo de la ola de disturbios que se esperan durante el Mundial que arranca este 12 de junio, la peor pesadilla del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. La mayor parte de los manifestantes pertenecen al movimiento de trabajadores sin techo que ocuparon la semana pasada un terreno ubicado cerca a la Arena del Corinthians, y también habían integrantes de la organización juvenil Juntos y del movimiento No Habrá Copa. Esta manifestación es contra el legado de especulación inmobiliaria y aumento de los alquileres en la zona del barrio de Itaquera que dejó la construcción del estadio, dijo uno de los dirigentes. Esta madrugada un grupo de extorsionadores detonó una granada contra la pollería de un empresario a quien solo el día de ayer atentaron hasta en 3 oportunidades en otros negocios que este posee. Esta noticia se presentó en Perú. Son los momentos exactos de la detonación de una granada al interior de una pollería esta madrugada en San Juan del Lurigancho. El error de los dueños del local fue no hacer caso a unos extorsionadores que exigían el pago de cupos. En estas imágenes captadas por cámaras de seguridad vemos como un cocinero y el vigilante de la pollería conversan en la puerta del local, cuando de pronto alguien lanza un explosivo y los trabajadores no tienen tiempo de huir. La granada ingresó por la puerta, cayó exactamente por este lugar y culminó explotando, como podemos ver, en esta parte del piso. Producto de la explosión, el hornero del establecimiento, identificado como Manuel Ramos Fernández,